En una época dominada por la tecnología y la hiperconexión, la relación de los jóvenes con la espiritualidad está experimentando una profunda transformación. Las instituciones religiosas tradicionales ya no ocupan el mismo lugar central que tuvieron durante generaciones. Pero eso no significa que la inquietud espiritual haya desaparecido. Al contrario, sigue presente, aunque adopta formas nuevas, más personales y diversas. En este contexto, una expresión se repite con frecuencia entre ellos: soy espiritual, pero no religioso. Con estas palabras describen una forma de entender la trascendencia que se aleja de las estructuras rígidas. Lo cierto es que llevamos 2 décadas de caída ininterrumpida de la fe católica entre los españoles, pero eso no significa que renunciemos a buscar un camino interior. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy con una meditación muy sencilla, muy fácil de practicar. Vamos lo primero a mirarnos, a tomar conciencia de nuestra postura. Vienen pensamientos positivos como pensamientos negativos. Una cualidad de la mente es estar siempre pensando. Cerramos los ojos, vamos a empezar con la técnica de meditación. Cerramos los ojos, suavemente cerrados, y llevamos nuestra atención a nuestra respiración. En los últimos años, cientos de personas de todo el mundo han pasado por el pueblo de La Peral, en el concejo de Illas, en busca de un entorno meditativo que ofrezca calma y plenitud. Allí se encuentran las sedes de la Fundación IPSU y de la Sociedad Española de Meditación, centros no vinculados a ninguna religión que emplean técnicas orientales. La mayor parte de los jóvenes que vienen aquí buscan una estabilidad emocional, su balance en inglés, su equilibrio interno. Quieren aprender a discernir si lo que piensan es así, si no es así, ese torrente de emociones, y por lo general están sufriendo bastante. Yo recuerdo en mi época, yo nací en los años 70, que no teníamos tanto meneo emocional. Sí lo había, pero ahora es mucho más potente. Cuanto más corazón pongas, más estable vas a estar. Es la mejor protección. Entonces vienen un poco como pajaritos asustados. Los encuentros espirituales son dirigidos desde hace 8 años por Mónica Reyes, una vilesina católica, antigua maestra, que organiza con éxito estas experiencias místicas orientadas a ayudar a los participantes a conectar consigo mismos. El rosario, por ejemplo, es una meditación, como una de las que hacemos aquí. O sea, las iglesias, todas las religiones, tienen sus técnicas de meditación. Ayudo en la iglesia también y voy a misa. No se contradice con esto. Es todo abrir el corazón. ¿Qué pasa? Pues, bueno, ha cambiado el mundo, ha aumentado la tecnología, también gracias a Dios. Estamos en un mundo muy demente, muy demente. Hay una pérdida de valores. Desde mi punto de vista, es porque está cambiando todo el mundo. Hay muchas fuentes ahora y no sabes a cuál escuchar. En España, pues lo que era la religión católica era como la base antes, ¿no? Ahora hay muchas religiones. Yo no vi que la religión católica me ofreciese como una respuesta, ¿no? Digamos, al estrés diario. Entonces, bueno, al descubrir las técnicas de meditación y estas prácticas espirituales, con el tiempo aprendí que no solo se trata de sentarse a meditar, sino al final desarrollar una vida con más presencia, más empatía hacia los demás, no juzgarse uno mismo. Siempre, constantemente nos estamos juzgando, estamos yendo al pasado, al futuro. Tenemos para vivir lo que son 16 horas al día. Esas 16 horas, desarrollarlas con atención plena, nos vamos a mejorar a nosotros mismos y mejorar nuestro entorno. Para mí la meditación es algo muy importante porque como hoy en día está tan de moda temas como el estrés, la ansiedad y más que todo en el adulto joven,
Y pues yo que busco, pues más que todo poner un poco en orden mis pensamientos, mis ideas y pues priorizar las cosas más importantes y que sé que puedo resolver, pues darles prioridad y no tener ahí un remolino de ideas en mi mente. Pero en esa primera juventud, final de la adolescencia, parece que se está recuperando incluso la práctica religiosa institucional, pero aparecen también intereses por lo religioso en un sentido más amplio, por otro tipo de, no solo creencias, sino prácticas que no tienen que ver ya con la religión institucionalizada. Las religiones institucionalizadas tienen un mercado más limitado y, sin embargo, aparecen esas preguntas por otros caminos de lo que pueden ser las nuevas espiritualidades o nuevas formas de acercarse, si no ya a lo religioso, a lo espiritual en un sentido más amplio, ¿no? Más allá de su dimensión terapéutica o de bienestar, estas actividades representan espacios de pausa y reflexión en medio del ruido constante del día a día. En un mundo saturado de estímulos, detenerse, respirar y mirar hacia adentro se ha convertido para muchos en un estilo de vida. La religión en este momento seguramente, dejando aparte las expresiones más institucionales que enganchan muy poco a la gente joven, incluso dentro de lo institucional, hay gente que le es más fácil pues, adscribirse a una hermandad o cofradía de Semana Santa, porque bueno, tiene un sentido más material, más expresivo, más de andar por la calle, manifestarnos religiosamente, pero en un contexto entre lúdico y espiritual, vamos a decir así, ¿no? Que buscan dar algo al mundo, buscan ser. O sea, al final nosotros existimos cuando respiramos, cuando estamos en ese estado como meditativo, ¿no? Pero nosotros somos cuando damos algo al mundo, cuando dejamos una huella. Entonces, el fin último del humano, de verdad, el fin último, por encima de todo, va a ser siempre el crear algo. Crear una pareja, una familia, un trabajo. La dimensión de espiritualidad, digamos, es insoslayable en el ser humano, ¿no? Bueno, depende de las antropologías, pero la experiencia nos dice que más allá de una vivencia religiosa más o menos institucionalizada, esa dimensión aparece o reaparece en determinados momentos de la vida o en determinadas situaciones. El Seminario Metropolitano de Oviedo cuenta en la actualidad con 17 jóvenes en formación, una cifra muy alejada de los cerca de 700 aspirantes que llegó a albergar tras su inauguración en 1954. Aunque se perciben leves signos de recuperación, la llegada de vocaciones extranjeras se ha convertido en un sostén clave para estos centros. En este aula de geología, por ejemplo, 5 de los seminaristas son originarios de Nicaragua. Y luego vienen los frutos del Espíritu Santo, que es la consecuencia de tu evitar el pecado. Si nos remitimos a la sociología, hay un ligero repunte vocacional. Esto es esperanzador porque si algo encontramos en estas jóvenes generaciones es autenticidad y sincero deseo de búsqueda, de colmar esos anhelos, y de la misma forma que Dios sigue llamando, hay generosidad en los jóvenes para seguir respondiendo. Alberto, hijo y nieto de mineros langreanos, creció entre historias de carbón, esfuerzo y tradición obrera. Su camino, sin embargo, tomó un rumbo distinto. Tras graduarse en historia, sintió la llamada al sacerdocio. Una decisión que contrasta con un contexto en el que la secularización, el cambio de valores sociales y la pérdida de influencia de la religión han ido reduciendo de forma sostenida el número de jóvenes que optan por la vida eclesiástica. Pero yo no sabía muy bien qué camino tomar en mi vida. Entonces decidí volver a Asturias, estar un año trabajando y discernir. Es en ese momento en el que el Señor puso en mi corazón la llamada al sacerdocio, puso esa semilla dentro de mí y tras un año de oración y discernimiento, acompañado del párroco de Sama de Langreo, Luis Ricardo, tomé la decisión de entrar al seminario. Fórmulas estereotipadas, a veces una forma de celebrar puede no congeniar del todo con esos anhelos y esa búsqueda juvenil.
pero hay sin duda un repunte, no solo en cuanto a la espiritualidad en los jóvenes, sino también un repunte en lo que se refiere a nuevas formas de vivir esa fe cristiana, siempre con un acompañamiento, con un cuidado, y ahí están los nuevos movimientos religiosos que aportan sin duda también una diversidad y una riqueza a la Iglesia. Los jóvenes tienen unas ideas preconcebidas de lo que es la Iglesia como institución. Todos sabemos que la sociedad en la que vivimos actualmente no tiene un discurso favorable para lo que es la Iglesia institucionalizada. Hemos tenido varios escándalos, como puede ser, por desgracia, el tema de los abusos. Yo veo una esperanza, una tendencia al alza en cuanto a la espiritualidad por parte de los jóvenes. Lo veo sobre todo en mi día a día, con mis primos jóvenes o con mis amigos, que cada vez los jóvenes están yendo hacia un camino de trascendencia. Estamos hablando de una generación, la que llaman los sociólogos generación boomer, generación centennial, que ha vivido entre crisis constantes de uno y otro tipo, un panorama siempre inestable. Entonces esto crea desconcierto, crea desorientación, porque también en la vida es necesario bases sólidas, es necesario también un sosiego en la forma de afrontar los retos y desafíos que nos presenta la sociedad. Y los jóvenes en este contexto son adaptables, pero son también muy vulnerables. Mi generación ha vivido engañada, yo creo, desde que éramos jóvenes. Se nos ha vendido que el poder, la riqueza, el puro disfrute era lo que nos iba a llevar a la felicidad. Y gracias a Dios nos estamos dando cuenta de que por ese camino no se llega a nada. Solamente Dios nos puede llevar a una felicidad plena. La película Los Domingos, con un mensaje sobre la vocación religiosa y la fe como búsqueda, o el fenómeno místico musical de Rosalía, ejemplifican el movimiento espiritual en el que se sitúan las nuevas generaciones, el sentir de una época en su relación con lo trascendente. Ella es una artista espectacular y lo ha hecho muy bien. Pero no deja de ser una moda y ella ha sabido perfectamente leer la sociedad, lo que necesita la sociedad y encajarlo de una forma rebelde. Mira, es eso. Ella ha cogido la religión y la rebeldía. Mix perfecto. Últimamente, como ya se está hablando tanto por tantos fenómenos en el cine, en la música y tantas cosas, y también movimientos eclesiales, hay como un despertar de los jóvenes, despertar o también quizá que se hace visible la búsqueda o el deseo de los jóvenes de un algo más. Somos algo más que lo que se ve, que tenemos una interioridad. La teoría de la secularización, según la cual a mayor grado de modernización social, menor influencia de lo religioso, pues realmente no se ha validado. Peter Berger, que él había elaborado también parte de esa teoría, dice, no, realmente el mundo es hoy más religioso. Y es una teoría que formula a final de los años 90, a final del siglo XX, y que se está confirmando, es decir, en el conjunto del universo mundo no hay menos religiosidad, hay más personas religiosas. Si los alumnos no se limitan, muchos de ellos, a acudir a clase, a superar las asignaturas, sino que también tienen una espiritualidad distinta, no necesariamente vinculada al fenómeno religioso. Y con respecto al fenómeno religioso, bueno, pues yo, repito, he podido deducir pues que hay personas que sí que pueden tener muy clara pues su afinidad religiosa, o al revés, su escepticismo, su agnosticismo, ¿no? Pero no mucho más allá. Sí he notado una sensibilidad muy grande, rayana justamente en esa espiritualidad, pero combinada justamente con aficiones muy vinculadas al mundo estético, al mundo artístico. La espiritualidad, lejos de los marcos tradicionales,
se redefine como una herramienta de búsqueda para el bienestar personal o en ocasiones la gestión de los problemas de salud mental. Yo lo que observo es que es una espiritualidad sobre todo emocional. Es bueno, porque tienes que emocionarte, ¿no? La espiritualidad es eso, pero creo que es como muy independiente y que corre peligros, porque esa espiritualidad tiene que ser cuidada, mimada y tiene que proyectarse en los demás y en la sociedad. Y creo que en ese sentido no estoy como muy segura de que sea así. Emergen también formas híbridas de vivencia espiritual donde se entrelazan distintas tradiciones. No resulta extraño, por ejemplo, combinar el cristianismo con la meditación o integrar elementos de la cultura oriental y la occidental en una misma práctica. Para muchos, la espiritualidad se convierte en un viaje personal más que en la adhesión a una doctrina concreta. El 61% de los jóvenes españoles no se identifica con ninguna religión organizada. La yoga te cambia la vida. Te cambia la vida no solamente porque te alivia muchísimas patologías físicas y entonces tienes una sensación, físicamente hablando, de ligereza, sino porque a través de la práctica regular de yoga empiezas a encontrar una parte de ti que por las circunstancias externas vamos olvidando. Mejora la calidad del sueño, es una cosa que ahora mismo es muy válida, baja los niveles de estrés, te ayuda a fundamentar la vida en unos principios muy diferentes de los que están en tendencia ahora mismo en el mundo. Hay un componente que tiene yoga que a mí me parece precioso y es que te cura muchísimas emociones, porque empiezas a quererte un poco más como eres. En extender. El yoga, término sánscrito que significa unión, no define solamente un hábito antiquísimo de meditación, sino que es, sobre todo, una filosofía, una actitud ante la vida. La ovetense Marina Menéndez, directora de un centro en Oviedo desde hace años, con cada día más adeptos jóvenes, considera que esta disciplina es el mejor camino para conseguir el ansiado equilibrio emocional. Hay una incidencia grande de gente joven que viene y yo tengo que decir que vienen muy tocados físicamente, buscando de una forma un tanto desesperada, porque realmente como está planteada ahora la vida, la juventud no está encontrando un asidero fiable para continuar. No está encontrando inspiración, no está encontrando motivación. Lo que verdaderamente vienen buscando es la paz interior que no están encontrando en la vorágine de vida en la que vivimos. Yo sigo teniendo como principal motivación un tema de salud, salud mental y salud física. Para mí el yoga supone una disciplina de curación, de sanación. El término orar es generar en tu interior unas condiciones de calma y de unión desde tu parte más honesta y esencial con lo más grande, que cada uno lo defina desde su corazón como lo quiera definir. Yo tengo personas en el centro pues que son católicas. Yo tengo personas en el centro donde les gusta más hacerse sentir desde otro vínculo. Pero lo importante es a qué te unes y desde eso donde te unes, a dónde te lleva. ¿Te mejora la vida o no? La relación entre el yoga y la religión católica es que tú cuando practicas yoga te unes en tu interior a lo más profundo. Las redes sociales, lejos de ser solo un espacio de entretenimiento, también han abierto una puerta inesperada a la espiritualidad. En las plataformas digitales circulan miles de contenidos relacionados con el crecimiento personal, la filosofía oriental, la astrología y la reflexión interior. Para muchos jóvenes, Internet se ha convertido en una especie de biblioteca abierta donde explorar distintas formas de entender la existencia. Yo era católico
pero después con el paso del tiempo vi que eso no me solucionaba los problemas y al final dije, si no crees en ti, esa confianza en ti mismo y motivación no sirve de nada. Pues yo eso es lo que llamo mi propia religión, mi propia fe yo mismo. Adrián González, conocido en las redes como El Asturiano, cuenta con más de 53.000 seguidores en Instagram, de los cuales cerca del 30% son jóvenes de entre 25 y 34 años. Como creador de contenidos, dedica muchas de sus publicaciones a los asuntos sociales, uno de los temas que más interés despierta entre su comunidad de fieles digitales. No hay valores, no hay una educación que te guíe. Por eso hay a veces que yo veo que con el contenido se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, pues yo quiero el día de mañana irme tranquilo a la tumba, así sinceramente, feliz de poder haber enseñado lo mejor de mí. Yo me he encontrado pues muchos adolescentes que están pues con una vida bastante complicada y que a lo mejor se refugian en ti y les ayudas pues para darle ese choque de motivación, de que hay que seguir, de que hay momentos malos, pero que la vida continúa. En todo caso, este cambio no implica necesariamente un abandono total de la religión. Muchos jóvenes continúan encontrando en la fe tradicional un espacio de comunidad, identidad y compromiso. Eventos multitudinarios como la Jornada Mundial de la Juventud o experiencias de peregrinación como el Camino de Santiago muestran que para una parte de la juventud la espiritualidad sigue vinculada a tradiciones religiosas concretas. La juventud actual, si hablamos de juventud en el sentido de gente por debajo de los 25 años, es una generación que ha tenido poca socialización religiosa, probablemente la que menos ha tenido en la historia de España, y que por otra parte ha vivido experiencias bastante singulares. Todos recordamos como gran evento dramático la pandemia, que ha dejado una huella pues, en los alumnos que yo tengo ahora de 18 o 20 años, pues eran unos adolescentes que seguramente les hizo hacerse preguntas que normalmente no se habrían hecho si no fuera que ocurrió algo tan grave, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Si esos tres no están alineados, somos como una antena de radio, pongamos. Entonces, si tú no pones la antena adecuadamente, siempre va a ser como interferencias. Pues considero que con la era industrial, con la era tecnológica, se nos ha ido deteriorando mucho esa alineación y nos hemos perdido muchos instintos. O sea, nosotros tenemos 5 instintos. El de el hambre, la sexualidad, la actividad, la reflexión y la creatividad. Esos 5 instintos nos ayudan a estar sanos, presentes, enraizados, fuertes para enfrentar lo que haya que enfrentar. Que la paz o la tranquilidad no es un fin en sí misma y que la paz se alcanza cuando somos como coherentes con nosotros mismos, cuando salimos al encuentro de los demás. Con estilo informal y alegre, el movimiento católico juvenil Hakuna llega a Asturias en el 2018 combinando fe, música y comunidad. Su objetivo es acercar la religión con un estilo más moderno y emocional. Algunos sectores de la Iglesia lo califican de poco profundo y elitista, señalando que convierten la fe en espectáculo. Desde Hakuna se destaca que la música es una forma de evangelizar y atraer a las nuevas generaciones. El movimiento Hakuna es un movimiento de jóvenes
para jóvenes, jóvenes cristianos que han descubierto en la Eucaristía, en la adoración eucarística, un motivo que anima su vida, que anima su esperanza, y eso lo quieren transmitir en su vida de jóvenes. Yo tenía una sed muy grande de Dios y como el buscar algo que realmente me llenara más allá de lo que me propone la sociedad, que muchas veces nos deja vacíos, o sea, nos llena de una manera momentánea, pero luego llegas a tu casa o llegas a ese momento más plano y no te sientes lleno con lo que has hecho, con lo que has conseguido, ¿no? Tienen tantas cosas que les bombardean por todos los sitios, que a veces no saben dónde escoger, ¿verdad? Y cuando verdaderamente se sienten pues, perdidos, es cuando un movimiento como este, un centrarse en Jesucristo que da un sentido diferente a la vida, pues eso puede atraer. Sin haber pertenecido o tenido una educación católica, yo al final la plenitud de mi vida la he encontrado pues, en Dios, en la formación que me da la Iglesia, en la familia que he generado gracias a Hakuna. En la Iglesia Católica están apareciendo en este momento nuevas expresiones, nuevas iniciativas que están trayendo una nueva estética, podríamos decir así, sin abandonar lo que puede ser el mensaje tradicional, pero presentándolo con nuevas formas o con nuevos estilos. Está muy bien un concierto de Hakuna, este grupo musical que ha dado lugar a un movimiento que tiene una amplitud enorme y merchandising y conciertos masivos y tal, pero que a la vez dices, bueno, ¿cuántos de estos chavales luego tienen un contexto en el que se formen seriamente? Las experiencias Emmaús y Efetá se han convertido en movimientos emergentes en la Iglesia Católica. Durante fines de semana, adultos y jóvenes laicos participan en retiros que, según sus promotores, generan notables frutos de conversión. Se pide a los asistentes no revelar lo vivido y permanecer incomunicados durante los encuentros. Hoy, Federico, Leandro e Ignacio preparan en la iglesia de San Martín de la Carrera la próxima cita. Yo creo que a día de hoy podemos estar hablando de casi 1000 parroquias, las que hay en todo el mapa del país, en el que se ha implantado los retiros de Emmaús. Los retiros de Emmaús, tanto hombres como mujeres, se hacen por separado, no son retiros mixtos, ¿no? Con lo cual, el germen que surge en Asturias es en el 2018-2019 con el retiro de Emmaús Mujeres, y ya en el 2023, en junio del 2023, es cuando se inician los retiros de Emmaús Hombres aquí en Asturias, ¿no? Sí que considero que Emmaús, bueno, pues como lo vemos, ¿no?, ha sido un impulso importante para muchísima gente. Nosotros conocemos la realidad de la mayoría de los que estamos en Emmaús y cada uno te puede contar su vida personal, y la verdad es que es una alegría ver su transformación de corazón, porque al final trabajamos lo mismo, hacemos lo mismo, pero te da una visión de la vida completamente distinta, ¿no? Te da una perspectiva de mucho más allá, que esto no se acaba aquí, porque claro, si se acaba aquí, ves lo que pasa en el mundo y dices tú, madre, es para esto lo que estamos aquí, ¿no? El paso más importante que tiene la Iglesia los próximos años, el que los jóvenes conquisten y vuelvan a la Iglesia. Cuando llega alguien al retiro, viene por infinidad de motivos, ¿no? A veces obligados por tu esposa, que caminó en el retiro de Emmaús de hace 1 año, 2 años o 3 años, ¿no? Y otros simplemente porque han estado viviendo de cerca lo que han experimentado gente que ha hecho Emmaús en retiros anteriores y que han llevado a su vida ese testimonio de haber caminado, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Yo creo que a día de hoy el poder ver en personas que son propio testimonio de lo que es Emmaús hace que a ti te anime a asistir a ese retiro, ¿no? Ser joven es probar cosas nuevas, es rebelarte, es romper las reglas de tus padres. Entonces yo entiendo que sí hay en esa juventud, pues al principio, ¿no?, una tendencia a romper, y muchas veces hacia lo no bueno. Cuando todo el mundo, la mayoría, muchos jóvenes, tiran hacia lo más mundano, ¿no?, lo más, vamos a decir, el placer en vez de la felicidad, tiran hacia lo más cómodo, hay una serie de jóvenes con ejemplo de vida eligen otro camino. El Señor los engancha al que le dice que sí,
lo engancha, lo lleva con él y le cambia la vida de una manera espectacular. ¿Qué es lo que buscas? Buscas dar sentido a veces a cosas que en un momento determinado de tu vida no encuentras en otros sitios, ¿no? Yo creo que el factor espiritual y el llegar a estar cerca de Dios no es fácil. La sociedad te aleja actualmente mucho de esta realidad, pero yo creo que llevamos algo dentro que hace que tengamos una cierta sed de Dios, que los jóvenes tienen mucha sed de Dios, que están buscándola y la están encontrando. Presente siempre una necesidad de búsqueda inagotable, aunque lo que sí parece claro es que la espiritualidad juvenil se caracteriza por ser más flexible y diversa que en generaciones anteriores. Que es verdad que pasamos por distintos estados de ánimo en distintos momentos de nuestra vida, pero que somos más que nuestro estado de ánimo. Esa sensibilidad incluso en nuestros días al cuidado ecológico, el contacto con la naturaleza y también el creciente voluntariado, la sensibilidad de los jóvenes a participar en distintas acciones sociales o de ayuda, de apoyo a los demás. Veo a los jóvenes anulados. Muchísimo, o sea, los veo como si no supieran por qué están aquí. Lo que veo mucho en consulta es mucha sobreprotección, como si no confiaran en ellos, como si no creyeran que ya vienen con el don dado para evolucionar a lo que tengan que evolucionar. Una sobreinformación externa, una sobreestimulación externa hace que tú te alejes cada vez más de lo interno. Y en lo interno es donde realmente están las habilidades, el potencial, la sabiduría. Vives la realidad a través de las redes sociales y estamos en comparaciones superficiales. Cuanto más pasamos en redes sociales, más insatisfacción tenemos con nuestra propia vida. Entonces nos estamos aislando, perdiendo valores sociales, valores espirituales y valores individuales que nos sirven de referencia. Al aislarnos están aumentando muchísimo los niveles de depresión, de ansiedad, problemas psicológicos. Retenemos la luz transparente tanto tiempo como deseemos y experimentamos la sílaba OM. En el centro de Oviedo, un espacio dedicado a la práctica budista, abre sus puertas a quienes buscan integrar sus enseñanzas y meditaciones en la vida cotidiana. Más que un lugar de aprendizaje, se presenta como un refugio para la mente, donde la calma se cultiva a través de la compasión y la sabiduría. Pues aunque la primera palabra que nos viene a la mente, digamos que es una religión, en realidad es un conjunto de enseñanzas prácticas sobre la vida y sobre la mente. El budismo es un camino práctico de enseñanzas para liberarnos del sufrimiento y no solo eso, sino alcanzar una felicidad interna que no dependa de causas externas. Aunque la implantación de esta escuela budista en Asturias es reciente, apenas un año, sus responsables destacan con satisfacción el impacto positivo que ya están generando, especialmente los más jóvenes, que acuden con frecuencia. Se percibe una transformación hacia estados mentales más serenos y constructivos. Pero la gente joven viene más desde una inquietud y un interés de conocerse y de explorar el máximo potencial de la mente. Es un poco como buscar cosas, ¿no? Esa energía joven de, venga, vamos a buscar qué hay en la vida para mí y qué hay dentro que pueda explorar. Estamos en una crisis de valores, estamos perdiendo valores constantemente. También al irse en parte la fe cristiana y los valores espirituales, nos hemos quedado huérfanos de espiritualidad. Por eso están aumentando tanto diferentes movimientos, ¿no? Incluso este del que se están hablando ahora de los Terians, de los jóvenes que dicen que se creen animales, ¿no? Pues es una falta de valores. Hoy muchos jóvenes siguen haciéndose las mismas preguntas que han acompañado a la humanidad desde siempre. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida?
¿O qué hay más allá de lo visible? La diferencia es que las respuestas ya no se buscan únicamente en las instituciones religiosas tradicionales, sino en caminos más personales, diversos y abiertos. ¿La espiritualidad puede ser ajena a la religión? Claro que sí, y también puede ser religioso y no espiritual. Yo creo que yo soy espiritual y religiosa, ¿no? Y para mí la religión y la fe es un apoyo para esa espiritualidad y mimarla. Pero yo confío muchísimo en los jóvenes. Lo que pasa que, igual que tienen en estos momentos cosas muy importantes que nosotros no teníamos en nuestra juventud, también ahora tienen otros peligros, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo la espiritualidad en las redes. Eso puede ser peligroso porque pueden venderte castillos que no existen, y esto para mí es muy peligroso. La moda y el sentimiento son cuestiones distintas, pero a veces se confunden para el espectador desde fuera, ¿no? Yo tengo la percepción aquí en Asturias, en mi universidad, de que no hay, digamos, esa ostentación, de aparentar. Tengo que decir que en muchos casos labores sociales, de pertenencia a organizaciones no gubernamentales o de ayuda a la dependencia en su propia familia, cuestiones ejemplares. Es decir, para mí esa ejemplaridad que observo en muchísimos alumnos está por encima de la apariencia o de la manifestación de un hecho religioso o de una creencia particular, ¿no? En el monasterio tenemos contacto con los jóvenes porque de vez en cuando vienen algunos grupos de centros educativos o de otros grupos y visitan el monasterio, tienen contacto directo con alguna monja o participan también de la celebración de la oración litúrgica, y constatamos, siempre expresan que les gusta, que les atrae, que les sorprende a veces la vida en el monasterio. Y lo que más se repite es: percibo mucha paz y me gustaría volver. La espiritualidad, lejos de desaparecer, parece reinventarse. Cambian los caminos, se multiplican las formas y las certezas se vuelven más flexibles. Pero la necesidad de comprender el propio lugar en el mundo, de encontrar significado y de conectar con algo que trascienda lo cotidiano, continúan siendo una de las preguntas más profundas que acompañan a los jóvenes de hoy. La espiritualidad es una necesidad humana, los seres humanos somos seres espirituales. Entonces, al no tener ahora el cobijo de la religión que siempre ha estado, nos vemos muy perdidos. Yo no creo que sea tan importante la religión específica a la que seguimos, sino la fe. Y si le quieres poner el nombre de religión católica, cristiana, genial, pero yo diría que es la fe lo que está realmente resurgiendo. La problemática adolescente y juvenil, es decir, ¿a dónde vas con tu vida? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es el sentido de lo que haces? Estamos viendo tasas de suicidio juvenil preocupantes también, o problemas de salud mental. Es decir, hay un humus ahí que seguramente sirve de base a la emergencia de esas preguntas, no tanto religiosas en un sentido estricto y sobre todo en un sentido institucional, sino, bueno, lo que pudiera ser el campo de la espiritualidad o de las preguntas por el sentido. Al menos ahí sí que parece que estamos ante una generación que se hace nuevas preguntas, o que por lo menos se las hace con más intensidad, ¿no?